El seminario del día de hoy va a tratar de lograr el flujo colaborativo entre diferentes herramientas, en este caso ya hablando de estructuras de concreto armado. En este caso voy a trabajar con las herramientas de CIPECAD y CIPE 3D. ¿Ok? Bien, entonces antes de iniciar es importante, bueno, mencionar para quienes son nuevos usuarios la interfaz del software, ¿no? En este caso estoy en el software de CIPECAD, que está enfocado principalmente en estructuras como edificios de concreto armado, albañilería y acero estructural, ¿no? Entonces yo voy a empezar un nuevo proyecto. Antes de ello, tendría que crear una carpeta, ¿no? Donde voy a ubicar esos archivos con los cuales vamos a ir trabajando y porque vamos a usar varios archivos y varios modelos. Bien, entonces voy a crear un nuevo modelo. Voy a seleccionar la carpeta donde voy a guardar este nuevo modelo. En este caso voy a seleccionar una carpeta que yo ya he creado aquí, que sería seminario número 5. Y en este caso, como estamos con el software de CIPECAD, voy a trabajar en la carpeta de CIPECAD y lo voy a llamar modelo 01. ¿Ok? Entonces estoy aperturando la herramienta para poder realizar el modelado de la estructura. Como toda herramienta de CIPE, ingenieros, eh, te permite trabajar almacenando y compartiendo el modelo en la nube, que en el entorno común de datos BIM Server Center, o en todo caso de manera local. Este proceso, este flujo también ya se explicó antes, así que hoy vamos a ir de frente a que se guarde de manera local. Yo selecciono una obra vacía y espero a que cargue un momento, ¿ok? El nuevo modelo que estamos aperturando. Bien, ahora mismo nos está mostrando la ventana de datos generales, en donde podemos hacer las configuraciones normativas, las configuraciones de material, geometría, acciones sísmicas, etcétera. Entonces, esta parte lo voy a trabajar posteriormente, pero tengo que mencionar antes lo siguiente, que vamos a trabajar con la norma de peruana. Para el tema del acero conformado voy a trabajar con el ISC del 2016 y lo mismo con el ANSI ISC, perdón, del año 2022. ¿Ok? Ok. Y con la normativa peruana, ¿no? Yo voy a poner aceptar y listo. Entonces, al momento de aperturar la herramienta, yo voy a tener la primera ventana que se llama entrada de pilares, en donde se hace el modelado de todos los elementos columna y también las plantas. Asimismo, se pueden editar estas en esta misma ventana. En este caso, voy a generar un pequeño modelo aplicativo con el objetivo de mostrar ese flujo, ¿ok? Voy a poner una altura de 2.5 y una altura de 3 metros. Una sobrecarga de 250 kilogramos y una carga muerta de 400 kilogramos. Bien, rápidamente yo genero, ya he generado las plantas, lo que tendría que hacer es modelar las columnas. En este caso voy a trabajar con columnas de 45 por 45 centímetros, columnas cuadradas. Voy a poner aceptar y voy a seleccionar este punto. Voy a trabajar que esté a 5 metros. Luego otra columna a 5 metros.
Y finalmente, para poder integrar la estructura metálica en el último piso, voy a poner 3 metros, algo pequeño. Luego hacia arriba voy a trabajar también con 5 metros, así de manera general, una estructura muy regular. Y para que varíe un poquito con 4 metros. Luego yo selecciono las otras columnas. Y bien, de esa forma hemos modelado las columnas de una manera sencilla y rápida. A continuación voy a mostrar más o menos cómo va quedando esas columnas en una vista 3D de la herramienta, ¿ok? Bien, entonces yo me regreso a esta entrada de pilares en donde voy a editar algunas opciones, las siguientes, ¿no? Entonces yo voy a hacer que mi estructura en el último piso tenga pilares y vigas de acero estructural, ¿no? Perfiles de acero. Entonces voy a trabajar con todas estas columnas de aquí, van a tener que ser columnas de acero, no de concreto armado. Entonces con una opción, con la opción de lo que es el grupo inicial y final de las columnas, yo voy a hacer que un grupo de estas llegue hasta el forjado 2 o hasta la planta 2, que son estas de acá. Entonces, de esa forma, yo ya he determinado que esas columnas van a llegar solo hasta el forjado 2. ¿Ok? Lo podría terminar y voy a realizar una vista en 3D para esta pequeña estructura. Y lo que se va a apreciar es que 6 de estas 9 vigas, no, sí, 12, 6 de 12, es decir, la mitad, va a llegar solo hasta la planta 2 y las otras 6 sí continúan, ¿no? Ahí se puede apreciar. Entonces, lo que continuaría aquí sería una especie de un techo metálico, ¿no? Una cobertura metálica sencilla con el objetivo de mostrar el flujo de trabajo. ¿Ok? Bien, entonces yo ya he modelado mi estructura de concreto armado. Lo que continuaría sería pues modelar los demás elementos. Entonces eso lo voy a hacer de forma rápida. Voy a trabajar con vigas de 25 por 50 centímetros, vigas peraltadas. Y voy a hacer, por ejemplo, lo siguiente. Voy a acercarme, voy a poner a la derecha para que vaya de canto a canto. Lo mismo de acá. Luego voy a hacer lo mismo acá. Y lo mismo acá. Bien, luego voy a seleccionar que esté desde el centro y voy a hacer esto. Ok. Bien, de esa forma he modelado rápido esta pequeña estructura y también vemos que ya el software al momento de cerrar un contorno ya me dice que probablemente en este cuadro de aquí, que es un paño, exista una losa o tal vez un ducto o un hueco, ¿no? Esa parte ya lo manejamos muy bien. Podríamos generar un forjado de viguetas, pero por cuestión, bueno, en ese caso lo voy a hacer, ¿ok? ¿Cómo sería, no? Para explorar más o menos, para hacer una vivienda típica tradicional, ¿no? Yo podría venir, por ejemplo, aquí en una referencia para el forjado, lo voy a llamar ALG de 20 centímetros y voy a crear una bovedilla y le voy a poner ladrillo, techo. En este caso va a ser de cerámica, es decir, de arcilla. Yo sé que tiene una altura de 15 centímetros. Sabemos que es de 30. C también, bueno, va a ser 30. La altura total es de 15. El E lo voy a poner como 14 y la altura F como 1 para que 14 más 1 sumen el D, ¿no? E más F debe sumar D. Ahí está. El ancho longitudinal sabemos que es de 30 y el peso unitario aproximadamente es de 7 u 8, ¿no? 8 kilogramos. Yo voy a poner por unidad de ladrillo, ¿no? Aceptar. Y ahí está, ¿no? Tengo mi ladrillo de 15 por 30. El espesor de la capa compresión, es decir, la losita pequeña, ¿no? Va a ser de 5 centímetros. Y la separación entre eje va a ser de 40 centímetros. Ok, de esa forma ya tengo mi aligerado y yo voy a modelar esta acá.
Así, ya vemos que tenemos el aligerado. Y yo lo que voy a hacer acá para facilitar el modelado es copiar, ¿no? Bien, entonces voy a ir a mi vista 3D, que es lo que tengo, y ahí está, ¿no? Y ahí tengo la estructura y podría hacer cortes, ¿no? Aquí, para más o menos ver cómo estaría quedando la estructura. Voy a hacer tal vez otro corte para mostrar. Parece que está en esta dirección las losas. Ahí está, ¿no? Vamos a ver. Listo. Bueno, lo que a continuación seguiría sería modelar el siguiente nivel. Yo lo que voy a hacer acá es simplemente copiar de otro grupo, del grupo inferior, y se va a copiar todo, ¿no? El tema de losas, vigas, etcétera, y nuevamente hago lo mismo en la parte superior y voy a copiar de la parte inferior, ¿no? Bien, aquí hay elementos que no deberían estar porque no tenemos, ¿no? Ok, no tenemos este paño de aquí, esta planta, ¿no? Por decir así, la otra parte de la estructura, solo esta parte. Y aquí sí tenemos ello, ¿no? Ok, entonces yo haría la vista y ahí está, ¿no? Sería una edificación típica, ¿no? De dos niveles, una vivienda unifamiliar con el tema de un techo tal vez para el tanque de agua, eh, o para que lo usen como una especie de almacén, y una pequeña losa, un patio para poder tener un área común, tal vez, ¿no? Ok, bueno, lo que a continuación seguiría tal vez es generar, ¿no? Un pequeño techo aquí, porque imaginemos que esta zona va a ser un área común, un área de reuniones, etcétera, y yo debería implementar un pequeño techo acá. No tanto un techo, sino una cobertura metálica, ¿no? Y podría, por ejemplo, trabajar con perfiles para las columnas, vigas y correas y su respectiva carga, ¿no? Entonces, para ello, yo debería guardar mi estructura aquí. Y nuevamente aquí es importante revisar con qué normativas estamos trabajando. Eh, Esto para que exista la compatibilidad en las versiones de la norma. Entonces, aquí estoy viendo que estoy trabajando para el acero conformado con el ISSI del 2016 y para el acero laminado con el ANSI ISC del 360 del 2022. ¿Ok? Eso es importante. Bien, de esa forma hemos podido modelar la pequeña estructura donde vamos a integrar la estructura metálica. ¿Ok? Bien, lo que a continuación seguiría sería abrir el software de SIP 3D para poder continuar con el flujo de trabajo. ¿Ok? A continuación se ve la herramienta de SIP 3D y lo que voy a hacer también es generar un nuevo modelo. Voy a examinar, ¿no? ¿Dónde lo voy a guardar? En este caso tenemos una carpeta en específico donde estamos guardando todo, ¿no? Entonces acá modelo de SIP 3D. Y a este lo voy a llamar modelo 01 también, ¿no? Bien, entonces aquí hace unos minutos mencionaba, ¿no? Que hay que tener en cuenta que las versiones de la norma sean compatibles. Y en este caso sí ya me está reconociendo a las últimas versiones, ¿no? De acero conformado del año 2016 y acero laminado del 22. Entonces yo ya no debería configurar nada aquí, simplemente lo pongo a aceptar. Categoría de uso, bueno, sabemos que es de uso de edificaciones general. Y con ello ya tendría para hacer otras configuraciones, ¿no? Por ejemplo, si vamos a trabajar con estructuras de concreto armado, darle el esfuerzo de compresión, el acero, el grado de acero, ¿no? Para lo que es el acero de refuerzo, eh, si es que vamos a considerar la cimentación, o en todo caso cimentaciones profundas o superficiales, y demás consideraciones que vayamos a tener, ¿ok? En este caso yo voy a simplemente lo voy a dejar por defecto
Y el objetivo es mostrar cómo puedo llevar una estructura de SIP 3D a SIPCAD. ¿Ok? Esto es un poco más sencillo en el tema, en el sentido, perdón, de, de que no hacemos menos pasos. ¿Ok? Al ser SIPCAD y SIP 3D herramientas de un mismo proveedor, lo que te permite eso es tener una comunicación mucho más directa y ya no necesitaríamos, por ejemplo, implementar los archivos IFC porque ya tiene una comunicación directa, como lo vuelvo a decir, ¿ok? Entonces, eso es lo que voy a mostrar, que se tiene que tener en cuenta para que se pueda exportar, cuáles son las buenas prácticas y qué no se debería hacer para que no ocurra ningún tipo de inconvenientes al momento de implementar este flujo, ¿ok? Bien, ahora mismo tengo la interfaz de SIP 3D y lo que yo haría es recordar, ¿no? Cómo era mi planta en CPCAD. Entonces yo voy a poner esto, ahí está, la vista en X. Y habíamos empezado por una columna en el centro del origen de coordenadas. Luego habíamos puesto columnas cada 5 metros y cada 3 metros. Y para arriba colocamos columnas 5 metros y 4 metros separados, ¿no? Y habíamos dicho que solo el último paño de 3 metros de ancho o de luz iba a tener esos perfiles, ¿no? Entonces es lo que yo voy a hacer. Entonces voy a ayudarme mucho respecto a este punto de aquí, el origen de coordenadas, y en base a esto voy a darle dimensiones de 5 metros, y está. Luego con respecto a eso hay otra columna de 5 metros, y finalmente hay una columna de 3 metros. ¿Ok? Ahí está. De acá hay 3 metros. Bien. Luego, con respecto a este origen de coordenadas, hay otra columna a 5 metros y otra con respecto a ese último punto de 4 metros. Bien, luego yo ya tengo ello y yo sé que aquí van a ver esas columnas, aquí, y este punto, y en este punto. Luego la altura hemos dicho que va a ser de 2,5 metros, el último piso. Solo la primera planta tiene 3 metros y yo rápidamente genero los nodos para este punto, para este punto, para este otro punto, para este y para este. ¿Ok? Entonces, como yo ya tengo ubicado, ¿no? Eso es importante, que mantengamos una buena ubicación con respecto a un punto de referencia para que toda la estructura pueda estar en la ubicación correcta, ¿no? Para formar los nodos, etcétera. En ese sentido, las herramientas perdón, los nodos que no me servirían serían estos, porque van a interrumpir. Los que me importan son estos de aquí. Entonces, yo debería hacer lo siguiente. Como yo ya tengo los nodos, voy a empezar a trabajar con lo que es los perfiles. Y aquí lo que yo voy a hacer es, sí, que vaya desde el centro. Y voy a trabajar con otros perfiles, ¿ok? Voy a trabajar con perfiles W. em, ok, entonces lo que voy a hacer ahora mismo, voy a mostrar cómo puedo importar una plantilla, ¿ok? De una perfilería que nosotros vayamos a tener. Entonces, denme unos minutos mientras busco la perfilería. Entonces, esa perfilería que yo estoy buscando es la siguiente. Nosotros hemos, hemos desarrollado o hemos consultado, ¿no? El catálogo de proveedores para poder hacer según cada tipo de perfil.
según qué dimensiones vaya a tener, qué denominación, etcétera. Tiene ciertas características, ¿no? Tiene características geométricas, el momento de inercia, el ala ancha, el espesor del ala, el espesor del alma, etcétera. Lo que les estoy mencionando es lo siguiente. Yo voy a poner nuevo y yo, si es que quiero generar un nuevo perfil, ¿no? Debería darle un nombre y también darle esas dimensiones, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un perfil W genérico con una longitud de ala de 40 milímetros, 80 milímetros de peralte, un espesor de alma de 5, entonces sería, ¿no? Y un espesor de 4 milímetros del ala, ¿no? Entonces yo aquí debería darle, ¿no? Esas, por ejemplo, cuánto de área tiene, la inercia con respecto al eje Y, la inercia con respecto al eje X, el momento de inercia, la inercia torsión, etcétera. Un montón de propiedades, ¿no? El radio de entre el ala y ese radio de curvatura que hubiese aquí, ¿no? Entonces, todo ese tipo incluso si se puede apreciar aquí, que si yo selecciono radio de acuerdo entre ala y alma, aquí es un perfil que está completamente rectangular y sería soldado. Si yo pongo esto, automáticamente esa curva se forma una curvatura, es decir, que va a ser un perfil que es mucho más complejo calcular sus características mecánicas, ¿no? Entonces, nosotros ya nos hemos tomado el tiempo ya nos hemos tomado el tiempo de poder editar según la dimensión, según la clasificación del perfil. Vamos a hacer eso. Entonces, vamos a importar con esta opción de aquí. Importamos, selecciono la carpeta donde tengo mis perfiles, luego yo me dirijo a esta carpeta donde lo tengo almacenado todo. Aquí tengo perfilería de aceros Arequipa, voy a aceptar y automáticamente ya me va a reconocer que tenemos perfil W, ¿no? Cabe resaltar que yo en esa carpeta de perfilería tengo ya cargado canales U, perfiles W, angulares, tubo redondo macizo, etcétera. Entonces, yo ya estoy seleccionando el W, ¿no? Acá no, yo no tenía, solo tengo estos perfiles que es de esta denominación. Entonces, yo estoy cargando mi propia perfilería que ya he hecho, ¿no? Entonces, aquí está, ¿no? Vemos que tenemos todas esas denominaciones. Pongo aceptar. Y bien, ya tendría esos perfiles, ¿no? De acuerdo al proveedor. Entonces, yo, por ejemplo, aquí voy a seleccionar para el tema de columnas una arbitraria, ¿no? Podría elegir el perfil W de 12 por 22, me parece. Sí, este perfil. Y está bien. Y yo podría, por ejemplo, modelar de aquí a aquí, nuevamente de aquí a aquí, aquí, aquí. Ok, de esa forma ya he modelado. Ahora, lo que a continuación voy a hacer, con ese mismo perfil, voy a trabajar con otra dimensión para el tema de vigas y un poco más pequeño. Si he trabajado con 12, tal vez yo lo podría bajar a 10 para que, este, para que no sea más robusta que la columna, ¿no? Pongo aceptar, pero en este caso voy a poner que este sea el punto fijo, me parece. Vamos a probar, ¿ok? Vamos a ver cómo se ha modelado. Voy a consultar la vista en 3D. Mm, Sí, ahí está, estaría quedando bien. Me parece incluso que es muy robusta todavía la de la columna, 12 por 22. Podría bajarlo, lo voy a mantener así para ver qué es lo que sucede. Luego voy a hacer nuevamente esto. Bien, voy a modelar de aquí a aquí, de aquí a aquí y para el tema de vigas, ¿ok? Bien, yo ya tengo la estructura que funcionaría como una especie de cobertura metálica para un área común.
Ahí está. Y lo que a continuación seguiría, pues bueno, poder gestionar cada uno de estos perfiles, ¿no? Yo lo he modelado así de forma aleatoria. Entonces yo tendría que crear aquí etiquetas que vendrían a ser una especie de capas, ¿no? A este le voy a poner, por ejemplo, una columna nomás le pongo, y lo voy a poner de un color rojo, digamos. Luego voy a crear otra capa que se va a llamar viga y lo voy a llamar, o lo voy a tener un color celeste, digamos. Y después voy a tener otra que se va a llamar correa y tal vez lo pongo verde. Y lo voy a llamar correa. Correa o viguetas, tal vez, no sé. Ok. Ahora, yo quiero asignar cada una de estas capas a cada uno de estos elementos. Entonces, lo que voy a hacer el primero es lo siguiente, ¿no? Para que no esté muy denso el modelo, voy a asignar las capas. Entonces, barras. Primero lo que voy a hacer es asignar a todas las columnas y lo voy a reemplazar y voy a poner que sea columna. Aceptar. Y vemos que ya tiene el color de la capa. Luego voy a seleccionar el tema de las vigas. Voy a reemplazar también y lo voy a poner a la capa de vigas. Listo, ya vemos que tiene el color de la capa. Ahora, ese es uno. Ahora, si es que no quieres estar entrando a editar porque probablemente tu modelo tenga muchos elementos, muchas barras, muchos nodos, yo voy a empezar desde un inicio con la capa correa y va a estar activa esta capa. Y es para eso voy a primero darle los nodos, ¿no? Y van a estar espaciados cada 1 metro, ¿ok? Cada 1 metro. Ay, caramba, no. 1 metro. ¿Ok? Y luego voy a copiar estos elementos. Pero bueno, se está copiando todo. Solo quiero copiar los nodos. Nodo, nodo y nodo. Voy a copiar de aquí. No, solo quiero 3 nodos, no quiero los 4, si no se va a superponer. Selecciono este, y ese ya no es. Voy a copiar de acá, aquí, genial, y de acá a acá, y de acá a acá. Bien, bueno, acá tendré que copiar este nodo de aquí porque aquí sí tiene 4 nodos, pero no importa, yo ya puedo introducirlo de acá, ¿no? Con respecto a ese punto, 1 metro. Ok, bien, listo. Luego, yo ya tengo mis nodos y voy a poner, por ejemplo, el perfil correa, nueva barra, y aquí puedo seleccionar tal vez un canal, ¿no? Tal vez sea ese o tal vez este, quizás. Y le pongo tal cual está, pongo aceptar. Vengo de acá a acá y vemos que ya tiene el color, ¿no? El color verde. Luego vengo de acá, a ver, acá es, ¿no? Aquí, vengo de aquí a aquí, luego vengo de aquí a aquí, vengo de aquí a aquí. Bien, de esa forma ya tengo mi estructura y voy a eliminar también estos de acá. Cual no debería estar apareciendo. Bueno, ya está. Y voy a consultar una vista 3D de cómo estaría quedando mi estructura. Y ahí, ¿no? Ahí lo tenemos. ¿Ok? Bueno, acá tal vez por temas de desagüe de agua, ¿no? Podría ser un tramo con cierta pendiente, ¿no? Entonces, para eso tendría que a este, por ejemplo, darle una altura no de 2,5 sino tal vez de 2,45 y a este 2,47,5. Entonces, de esa forma hay una cierta pendiente, ¿no? Entonces, aquí ya es completamente editable, ¿no? Bien, entonces yo lo que voy a hacer es guardar esta estructura y voy a cerrar este modelo. Eh,
Antes de eso voy a abrir Cibecat y voy a decirle, sí, quiero que se grabe esta obra. ¿Ok? Entonces, ahora mismo estoy abriendo Cipecat. Ok. Bien, entonces, anteriormente estuvimos trabajando en este modelo, ¿no? Modelo 01, donde tengo la pequeña estructura. Entonces, ahí es ahí donde voy a tener que importar ese modelo para poder, eh, para poder continuar trabajando, ¿ok? Entonces, mientras va cargando, voy explicando de lo que va a continuar, ¿no? Lo que voy a hacer es importar esa estructura, ese techo, sobre esta pequeña estructura de concreto armado con la siguiente opción. Cuando se trataba de vincular o compartir un modelo de arquitectura, por ejemplo, con estructura o de estructura arquitectura o de estructura de CIPECAT al tema de Strubing Shear Wall, por ejemplo, para el cálculo de los muros de concreto armado, los muros a corte, se trabaja con el entorno común de datos, Beam Server Center, ¿ok? Para eso yo tendría que eh, tener que importar toda la información de la estructura a la nube. En este caso podría ser este edificio o en esta pequeña vivienda en realidad. Lo comparto a la nube y luego en el software de destino debería importar a través de este entorno común de datos el modelo con esta opción de aquí, ¿no? Y compartir, vincular, etcétera. En el caso de herramientas de CIPECAT y CIPE3D, la comunicación es mucho más directa y de menos pasos. Entonces, lo único que hay que hacer es irse a esta opción de aquí que se encuentra siempre en la parte superior izquierda. Dice estructura 3D. Entonces, yo debería seleccionar eso. Y aquí tengo varias opciones, ¿no? Entonces, todas las opciones aún no están habilitadas porque no hay ningún modelo 3D importado de CIPE 3D. Entonces, la última opción me dice importar una obra de CIPE 3D. Entonces, yo voy a seleccionar ello. Y yo debo ir a mi carpeta de donde quiero importar ese modelo. Entonces yo vengo a Seminario 5, yo sé que en la carpeta de CIP 3D está el modelo que yo he trabajado, ahí está, modelo 01, y voy a abrir. Ahora, ¿qué me dice? No es posible realizar la importación, ya que en la obra que ha seleccionado no se ha introducido ningún nudo con vinculación exterior. Ok, entonces, ¿qué es lo que sucede acá? No he hecho la configuración de los nudos, ¿ok? Ahora, yo tendría que irme a CIP 3D, ¿ok? Y lo que voy a hacer es irme a esos nudos a ver qué es lo que está sucediendo en esos nudos. Ahora, cuando nosotros unimos dos estructuras de, o perdón, estructuras de concreto armado y de acero, contamos con lo que es pernos, placas, ¿no? Placas, las placas de anclaje, etcétera. También pernos y todo eso. Entonces, ese tipo de conexiones suelen ser, por ejemplo, empotradas, o articuladas, etcétera. Eso mismo yo tengo que darle a esa estructura. Ahora mismo no tiene ninguno de esos. Entonces, esas placas, perdón, esos nudos que se van a conectar con una estructura de concreto armado deben tener esa categoría. Y eso es lo que me faltó ponerlo. Entonces, yo tranquilamente vengo acá a vinculación exterior, ¿no? En los nudos, en la opción de nudos, tengo la opción de poner vinculación exterior. Y yo selecciono esos nudos externos, ¿no? Prácticamente estos son nudos externos que se van a conectar o bien con el suelo, con una zapata o en todo caso con las columnas, ¿no? Y yo voy a cambiarlo a a un tipo de nudo sí, un tipo de nudo de empotramiento. Aquí hay varios, ¿no? Hay desplazamiento, hay apoyo, hay articulado, etcétera, pero yo lo voy a poner empotramiento. Pongo aceptar y listo, ya está ya. Pongo guardar y debería cerrar el modelo. Luego en CPCAT importo ese modelo. Toda esa información ya está actualizada.
y yo voy a hacer lo siguiente. Voy a irme a CIPECAT para continuar con el trabajo. Entonces voy a compartir CIPECAT. Ok, ahora mismo tengo CIPECAT y yo voy a hacer lo siguiente. Voy a importar ese modelo 01 y listo. Ahí tengo la estructura, ¿se dan cuenta? Entonces, esos pasos hay que seguirlos sí o sí para hacer no solo ese tipo de estructura. En realidad también se puede realizar estructuras del tipo eh, una cobertura metálica, si es que se está trabajando en una tribuna, o si es que quieres modelar, por ejemplo, el techo de una losa deportiva con columnas de concreto armado y toda la cobertura íntegramente un techo parabólico. De la misma forma, modelas el techo parabólico en CIPECAT y lo traes, ¿no? A CIPECAT con esta opción y lo conectas, ¿no? Teniendo en cuenta que esté en la misma normativa, en la misma versión de la norma en realidad, y que estén exactamente espaciados los apoyos, ¿no? O sea, que tengamos ese control de los apoyos. De lo contrario, puede que cuando importes, puede que aquí este apoyo esté correcto, pero en la parte superior no esté llegando al punto central, tal vez, sino a una esquina o esté desfasado. Entonces, eso hay que tener cuidado y hay que trabajar muy bien, ¿no? Y si es que la estructura ya es un poco más compleja, ahí sí es recomendable trabajar con una plantilla, ¿no? Con una plantilla hecha en CAD, donde sí ahí se evidencie los puntos fijos donde debe ir cada nodo con exactitud, ¿no? Sin ningún tipo de desfasamiento. Bien, de esa forma yo ya he introducido, pero lo he introducido mal. ¿Por qué digo que está mal? Porque yo tengo que introducirlo en el techo 2 aquí, y yo acabo de introducirlo en el techo 1. Entonces, yo debo irme a la planta que le corresponde. Entonces, yo subo al forjado 2 y tenemos el forjado 3. Entonces, yo voy a subir al forjado 2. Y ahí es donde tengo que importar la obra. Hago los mismos pasos, importo la obra, selecciono la obra, el modelo y listo. Ojo que el CIP 3D tiene que estar cerrado para que pueda yo importar. De lo contrario, CIPECAT va a advertir que ese modelo sigue abierto y posiblemente sigue editándose o alguien esté trabajando sobre ese modelo. Entonces no te permite importarlo. Es por eso que debe estar cerrado. Listo, ahí está. Yo ya introduje esa cobertura y la estructura en una vista 3D tendría la siguiente vista, ¿ok? Está cargando un momento y ahí está, ¿no? De esa forma podemos implementar, hacer este tipo de estructura, ¿no? Con cierta combinación entre un elemento de concreto armado y una de estructuras metálicas, ¿no? Aquí vengo al siguiente techo, ahí está, ¿no? Ahora, en lo que a continuación seguiría, bueno, ese es el flujo para importarlo, ¿no? Yo tendría que hacer el tema de la configuración de los datos generales, la configuración sísmica, etcétera, y poder calcular, ¿ok? Y bien, ese sería el flujo de cómo podemos integrar una obra de manera general, ¿no? De estos dos materiales, concreto armado y estructuras metálicas, ¿ok? Entonces, por ahora, eso sería todo. Veo que no hay ningún tipo de consulta. Ok, nos estaríamos viendo en otro próximo seminario. Buenas noches.